Esta iglesia guarda muchas historias, no solo las que se relacionan con su construcción, su estilo arquitectónico o sus tendencias en el mundo del arte. Las personas que le han dado vida, también hombres y mujeres de Dios, lucharon por los pobres de la tierra en nuestras guerras de independencia. Bienvenidos a este recorrido por la historia de Manzanillo. Nos encontramos en la Iglesia Católica Purísima Concepción. Hay un hombre que todavía se recuerda y jamás será olvidado, Francisco Pérez Acevedo, o sencillamente Padre Acevedo. Fue el párroco de esta Casa Santa desde 1890. Fue un hombre bueno, defendió a los cubanos que luchaban por su independencia y fue tanto el amor de su pueblo y sus feligreses que sus restos están enterrados en una de las grandes columnas. Dos sostienen este lugar, pero de eso hablaremos más adelante. Mi padre Francisco José Acevedo y Pérez provenía de España. Él nació en Villarmide, Oviedo, y con el tiempo, cuando se hizo sacerdote, vino para aquí, como vamos a explicar. A él lo destinan a Cuba en el año 1887, 86-87, en Santiago de Cuba, y está en el Caney, en la parroquia del Caney, y después el arzobispo, que estaba en Santiago, decide enviarlo a Manzanillo. Eso ocurrió en mayo de 1890. Se dirige a Manzanillo y entonces es puesto bajo la autoridad, digamos, como coadjutor o ayudante del padre Ismael José de Estar, que era cubano. Pero aún así toma iniciativas, diferentes iniciativas, como es, por ejemplo, crear la Asociación del Apostolado de la Oración, a contribuir a la construcción de diferentes escuelas catequísticas en diferentes barrios. De tal manera que el padre Acevedo comienza una labor de ayudante y se convierte casi en protagonista de muchas, y el padre va a estar pues encantado con ese hombre, ¿no? Gracias por prestar atención. Nuestra curiosidad contagia, ¿verdad? Hoy vamos tras la huella dejada por el padre Acevedo. Desde su llegada, trabajarían arduamente en función de los necesitados, acción reconocida por los miembros del Cabildo, abonándole 25 pesos mensuales para su sostenimiento. Estas y otras asociaciones, fundadas años después, abarcaban desde la asistencia social hasta la liturgia y la oración. La influencia del padre Acevedo era tal que llegaba incluso hasta las autoridades de la ciudad, que reconocían en él un consejero idóneo. En más de una ocasión, el comandante militar de la plaza llegaba a él con una lista de desafectos a la corona y colaboradores de la revolución. Él siempre hacía estas preguntas a modo de reflexión. ¿Está usted seguro de que los hechos denunciados son ciertos? Si entre los que cree usted que son culpables se encontraran algunos inocentes, ¿no serían una verdadera injusticia? ¿Se atreverían los denunciantes a tener un careo con los denunciados? ¿No ve usted que muchas de esas denuncias son anónimas? Luego de estas y otras reflexiones, las mencionadas listas eran desechadas, lo que proporcionaba un gran alivio para las familias de los implicados. El respeto ganado por el padre Acevedo en la sociedad manzanillera era de tal naturaleza que las mismas autoridades sentían gran confianza con él, en el aspecto, digamos, que era un hombre de Dios, era un hombre dedicado a los demás. Estamos hablando de 1890 y comienza la guerra. Cuando comienza la guerra, por las características personales del padre Bestar, que era santiaguero y tenía vamos a decir, alguna simpatía manifiesta por los mambises, tenemos que comprender que en aquel momento la autoridad era española
y entonces pues deciden enviarlo a Santiago, a su pueblo natal, y al padre Acevedo queda como encargado de la parroquia 5 años. El padre Bestar vuelve ya anciano, bastante anciano, en 1901, y permanece aquí esos años, muere en el 1905. Y es cuando el padre Acevedo asume como párroco. La primera cosa que se preocupó fue por la enseñanza. Él se dio cuenta que la autoridad española pues no fundaba escuelas, había mucha ignorancia, y él funda a lo largo del tiempo que lleva, desde 1901 a 1916, funda 4 colegios aquí, colegios católicos que impartían enseñanza primaria y al mismo tiempo, naturalmente, los aspectos religiosos. También fundó la cocina económica, que hablamos en la etapa de la reconcentración, cuando había mucha hambre. Ya sabemos las características tan terribles de la reconcentración de Huelva, y él se preocupa de la parte, digamos, material, y logra de diferentes comerciantes y diferentes personas que tenían recursos fundar una cocina para dar alimento material a tantísimas personas de los que había reconcentrado. No sé exactamente el número, pero creo que el número en Manzanillo pasó de 300. En el año 16 decide, naturalmente aconsejado por la realidad que vivía, de hacer una nueva fachada a la iglesia, transformar el templo. El padre Acevedo no contaba con dinero, el padre Acevedo contaba con su don de gentes, con su, digamos, influencia, y empezó a convocar diferentes colectas. El 20 de mayo del 18, fecha patria, el 20 de mayo, se inaugura el nuevo templo. Ese templo costó alrededor de unos 22,000 pesos de aquella época, que eran pesos oro, que eso es una fortuna. Todo eso se hizo con las colectas, hubo 3 grandes colectas, y entonces él hace toda la fachada del templo, la transforma el templo, y luego después vinieron otros arreglos que no corresponden al padre Acevedo, que fueron de sucesor, no es de una sola vez. Pero naturalmente el edificio de la iglesia cobró una envergadura dentro del entorno del centro histórico preponderante. Manzanillo es bloqueado el 15 de junio del año 1895, pero Manzanillo comienza a ser asediado y se da la orden, digamos, de evacuar Manzanillo, las autoridades, y naturalmente permanecen las tropas. Pero el padre Acevedo le invitaron tanto los mambises que estaban alrededor de Manzanillo, estaban en estrecha colaboración en ese momento con los norteamericanos para derrocar a España, que vaya para lugar seguro. Y el padre Acevedo niega eso, dice: no, yo no puedo ir a ningún lugar. Yo estoy aquí para atender a todos los manzanilleros que lo necesiten, los heridos. Y se sabe bien que el padre Acevedo incluso iba en botes cuando los primeros ataques, porque fueron 4 bombardeos al puerto, infraestructura y demás. Él iba en bote a atender a heridos de las naves españolas. O sea que él, con peligro de su vida, que en definitiva un sacerdote pues no tiene ningún temor, puede tener un temor humano, pero él estuvo ahí. Eso le mereció a él mucho reconocimiento por parte de la población y de la misma autoridad eclesial, porque un hombre de esa, ¿verdad? Te das cuenta de ese valor y de esas condiciones, pues él jugó un papel de ese tipo en la guerra, además de los alimentos, además del auxilio espiritual y demás que ya hemos hablado. Realmente era un hombre de bien y bendecido por la providencia. Francisco Pérez Acevedo, español devenido en un representante de la justicia terrenal con la bendición de su Dios y sus creencias. Un comentario a modo de leyenda recorre de generación en generación la curiosidad de muchos manzanilleros. Las cenizas del padre Acevedo se encuentran en la iglesia de la ciudad. Su muerte fue llorada por fieles y no a la Santa Casa Parroquial. Manzanillo demostró una vez más que sabe apreciar la actitud y el quehacer de hombres buenos. Él muere el día 25 de marzo del 24. Es importante decir que el padre Acevedo muere porque él se contagia cuando en el año 18, cuando se produce la influenza o dengue.
Ese dengue desde octubre hasta marzo mató más de 200 personas, 220 personas en Manzanillo. Y él, atendiendo espiritualmente, en confesión, en atender, cada uno se contagió. Y él empezó unos 6 años antes de morir, ya él estaba contagiado. Una especie, vamos a decir así, como de tuberculosis, realmente. Y entonces él continuó hasta el último, hasta el día antes, celebrando sacramento, misa. Él muere en el último cuarto de la iglesia, ahí. Su casa era ahí, ese cuarto está en la esquina. Y su entierro fue una manifestación de todo el pueblo, hasta la alcaldía, hasta las instituciones. No sonaba ningún piano en varios días. Sí, todo el mundo sentía como algo muy duro la muerte del padre Acevedo. Y luego después, en el año 45, 1945, a petición de los manzanilleros de la iglesia y del ESO, pues se trasladan los restos para aquí. Siempre se ha dicho que el padre Acevedo es un hombre santo, un hombre, él así lo mismo, que no lo llegó a ver en vida. Él lo quiso construir, lo construyó a los 3 años de muerto, se fundó y se le dio el nombre. Y ha pasado años y la misma revolución decidió mantenerle el nombre Hogar de Ancianos, en vez de decir Hogar de Ancianos Padre Acevedo. Honrar honra, dijo Martí. Nosotros nos sentíamos en el deber de avivar en la memoria de la generación actual de citadinos la vida y obra de este buen hombre. Conocido como Padre Acevedo, nació en España como Francisco Pérez Acevedo y murió en esta urbe como uno de los que saben amar y fundar. La semana próxima le espero en otro sitio de la ciudad mar para que juntos compartamos otros hallazgos en su rica historia. Hasta entonces.